A continuación, el secreto más sórdido de América. Chicas menores de edad haciendo la calle. He visto niñas asesinadas, niñas violadas. Es un negocio horrendo. Seguiremos a la policía en un operativo secreto. Vale, tenemos a 3 en activo en el aparcamiento. Sí. Veremos a un hombre con una misión: grabar esos crímenes. A plena luz del día se le acerca y la derriba a golpes. Y una niña nos contará su descenso al infierno. Empecé a gritar. Solo tengo 14 años. Soy Al Roker y vamos a investigar la inocencia en venta. Crímenes imperfectos, historias criminales. Inocencia en venta. Noviembre de 2001. La llamaremos Tiffany. Vive con su abuela en un suburbio de Michigan. Y como la mayoría de chicas de 13 años, le gusta pasar el rato con sus compañeros de clase y formar parte del grupo. Yo era una chica normal y corriente. El colegio, las compras, el cine, los centros comerciales. Era demasiado pequeña para hacer otra cosa. Todo lo que hacía era típico de mi edad. Pero a la mayoría de niñas de su edad, Tiffany sale en secreto con un chico de 19 años. Su nombre es Mac. Era lo que podríamos llamar mi novio. Al principio era un tipo... Cuando Tiffany cumple 14 años, Mac le invita a salir para celebrar su cumpleaños. Ella cuenta a su abuela que ha quedado con alguien, pero no le dice con quién. Iba con una amiga al cine y luego pasaría la noche en su casa. Dijo que volvería por la mañana. Nos vemos mañana, abuela, te quiero. Adiós. Pero Mac no se lleva a Tiffany al cine, sino que se la lleva 50 kilómetros de allí, a Toledo, Ohio, a una fiesta en casa de 28 años llamado Clarence. Mac cuenta a Tiffany que Clarence Simo. Tiffany conoce también allí a una chica llamada Holly, que parece ser la novia de Clarence. Pero Tiffany no sabe que Holly es prostituta, Clarence, su proxeneta. ¿Cuál fue tu primera impresión de Clarence y Holly? Holly no decía gran cosa. Estaba bastante callada. Clarence, en cambio, parecía muy extrovertido. Bromeaba todo el rato. No me sentí nada intimidada. Tiffany y Mac pasaron la noche en Toledo. A la mañana siguiente, al ver que Tiffany no ha vuelto, su abuela empieza a preocuparse. O sea que empecé a buscarla. Llamé a la casa donde me había dicho que se quedaría a dormir, que no la habían visto. Entonces me asusté de veras y terminé llamando a la policía local, pero no se lo tomaron en serio. Me dijeron que probablemente se había escapado de casa, pero yo sabía que eso no podía ser. Ella no lo habría hecho nunca, no se escaparía de esa forma. O sea que no pusieron nada en marcha. No les parecía necesario. La policía estaba tan convencida que se había escapado que ni empezaron a buscarla. Según nuestros protocolos, no podíamos aplicar la alerta ámbar, porque en aquel momento solo era una chica que se había de casa. Las circunstancias no encajaban con los criterios necesarios para aplicar una alerta ámbar. Aquella noche, Tiffany se encuentra todavía más lejos de su casa. Clarence se la lleva en coche junto con Holly y Mac hasta un bar de carretera en el oeste de Pensilvania. ¿Qué hacemos ahora? Tiffany le dice a Mac que tiene que volver a casa. Empiezan a discutir. Mac termina abandonando al grupo y deja a Tiffany sola con Clarence y Holly. Clarence conduce toda la noche. Y a la mañana siguiente, Tiffany se despierta ante una espantosa revelación. ¿Cuánto tiempo estuvisteis viajando? Oh, madre mía, no lo sé, pareció una eternidad. ¿Dónde estamos? Yo le pregunté si nos habíamos perdido y entonces él se giró y me dijo: cállate la boca, ahora eres mi zorra. Cuando alguien te dice, ahora eres mi zorra, ¿cómo lo interpretas? Me cogió tan de sorpresa. ¿Lo dice en serio? Holly se giró una cara muy seria, me dijo: Ahora empezarás tu aprendizaje. ¿Comprendiste algo? No. De manera que entonces me callé y empecé a preguntarme dónde íbamos, qué iba a pasar. Tiffany ni se imagina que está a punto de entrar en el sórdido mundo de la prostitución infantil. Si alguien cree que este tipo de lacra solo existe en lugares como Bangkok o Manila, está muy equivocado. En Estados Unidos, la prostitución de menores está cada vez más extendida, de costa a costa. Es un negocio horrendo. He visto niñas asesinadas, niñas violadas. He visto niñas llorando y suplicando, pidiendo ayuda. He visto niñas cometiendo suicidio o intentando cometer suicidio.
Y sé lo destructivo que puede ser este estilo de vida para estas niñas. Eso es lo más aterrador. Calculamos que entre 300 y 600.000 menores se dedican a la prostitución en América. Ni siquiera tienes que comprar un billete de avión y viajar a algún país del tercer mundo. Por desgracia, hay cantidad de menores que se compran y se venden cada día en Estados Unidos. Si han escapado de casa o han sido raptadas o simplemente están cansadas de la vida familiar, y siempre hay alguien que se aprovecha de ello. Según el Departamento de Justicia, la cantidad de prostitutas infantiles está aumentando y el promedio de edad disminuyendo. Hay muchas menores ahí fuera, de entre 13 y 17 años. La prostitución infantil se castiga con la cárcel, pero para muchos proxenetas los justifican el riesgo. Estamos hablando de una cantidad tremenda de dinero, y esas niñas están obligadas a practicar el sexo entre 10 y 20 veces cada noche. Estas niñas pueden ganar fácilmente hasta 1.000 por noche. La policía ha desmantelado recientemente una red de prostitución infantil en California. Aunque parezcan adultas, la policía sabe que solo son niñas. En un solo año, esta red de prostitución infantil ha generado más de 32 millones de dólares de beneficios. Van de ciudad en ciudad y los proxenetas les obligan a actuar regularmente en bares de carretera y aparcamientos de camioneros. En todo Estados Unidos hay bares de carretera involucrados cada noche en el tráfico infantil. Las chicas andan de arriba abajo y les hacen señales con los faros para que se acerquen y suban al coche. El FBI ha identificado 23 ciudades americanas con una alta incidencia de prostitución infantil. Los agentes de la ley intentan acabar con esta lacra. Yo me hago al camión y espero que me hagan proposiciones. Luego le digo mi precio, entonces damos la señal y se cierra el trato. Yo me vendo como una niña de 16 años. En la segunda parte podréis verme acompañando a la policía de Oklahoma en una operación secreta. Para Tiffany, de 14 años, lo que empezó como una salida con su novio y una fiesta se ha convertido en un descenso a los infiernos. Se encuentra ahora a más de 150 kilómetros de su casa. Y mientras Holly sale a buscar clientes, Tiffany permanece encerrada en este motel de Fort Wayne, Indiana. Estoy seguro de que mucha gente dirá, oye, ese tipo, Clarence, no podía estar vigilándote las 24 horas del día. Cuando se dormía, ¿por qué no te fuiste a recepción y le dijiste al recepcionista, necesito ayuda, me han raptado? El tipo que llevaba el hotel era en realidad el perro guardián de Clarence. Le avisaba si se presentaba la policía. Por eso frecuentaban ese motel, porque Holly dijo que les hacían descuentos si salía con este tipo. ¿Te refieres a acostarse? Sí. ¿Te daba mucho miedo, Clarence? Clarence cargaba la pistola en mi presencia y se aseguraba de que fuera consciente de que la llevaba encima. Me asustaba tanto que ni siquiera podía dormir. El 9º día del secuestro de Tiffany, Holly vuelve a salir en busca de clientes y deja a Tiffany sola con Clarence. La chica no olvidará nunca esa noche. Yo estaba allí tumbada y él se acercó. Me alzó la camiseta por encima de la cabeza y me violó. Después me quedé como totalmente anestesiada. No sabía qué esperar ni qué hacer. O sea que me quedé como atontada. Pero el adoctrinamiento de Tiffany no ha hecho más que empezar. Hola. Es nueva. Me obligó a contemplar cómo practicaba el sexo en todas las posturas imaginables. Para mí fue muy duro porque apenas conocía ni la mitad. No sabía que eso existiera. Y ella me contó toda una serie de reglas secretas sobre lo que se puede hacer y lo que no. Me dijo que me estaba entrenando para ser una prostituta. ¿Eso dijo? Sí. Antes de eso, ¿tenías alguna idea de que ocurriera eso? ¿De que utilizaran a chicas adolescentes como prostitutas en los bares de carretera por todo el país? Algo sabía, pero con 14 años ni te imaginas que tendrás que hacer cosas como esas. No lo has visto nunca. Cada año, miles de chicas americanas, niñas como Tiffany, engrosan la cifra de cientos de miles de menores que trabajan ya en el negocio del sexo. Cuando entran en este mundo es muy difícil sacarlas. Por eso aquí, en Oklahoma, donde crece la prostitución infantil, la Brigada Antivicios se esfuerza al máximo para encontrar a estas menores y darles la posibilidad de iniciar una vida mejor. Se trataba de hacer una redada y atrapar a tantas chicas como fuera posible, antes de que empezaran a hablar. El lugarteniente Doc Kimberlin y su equipo llevan 2 meses preparando esta operación en un bar de carretera.
La estrategia consiste en tener agentes de paisano estacionados en un camión y otro camión como anzuelo. El conductor también es policía. Y cuando alguna chica se le acerca para hacerle la detenemos y repetimos todo el proceso. Las agentes Jenny Scott y Christy Cervantes hablarán luego a las prostitutas menores para aconsejarlas. Pero primero tienen que detenerlas. Hablo con ellas y les digo, ¿no quieres algo mejor en tu? ¿Piensas seguir con esto toda la vida? ¿Cuándo te darás cuenta de que ya basta? Hay muchas menores ahí fuera, de edades entre 13 y 17 años. Y este es uno de nuestros grandes objetivos este año. Las de ahí para que puedan rehacer sus vidas. Mientras el sol se pone en Oklahoma, salgo con el equipo hacia el bar de carretera donde se dará la acción. Cuando todos los agentes están en su sitio, empieza la operación secreta. El camión anzuelo entra en el aparcamiento. Al volante, un agente de paisano espera que las prostitutas se acerquen a él. Desde el camión de vigilancia, vemos cómo las chicas salen de las sombras y entran en el aparcamiento detrás del bar de carretera. Vale, tenemos 3 en activo en el aparcamiento. Normalmente, ¿cuánto tenéis que esperar? 10 minutos. ¿Eso es todo? Sí, se dan mucha prisa para intentar meterse en el camión. ¿Qué estás hablando con...? Este miércoles, The Following. Yo ya tengo el borrador de la renta, como todos los años, y está bien. ¿Y yo? Pero, ¿ahora cómo lo hago? Vete por el camino directo. Entra en agenciatributaria.es, en borrador, y lo confirmas. Por el camino directo. Agencia Tributaria, Gobierno de España. Tiempos difíciles. Tiempos duros. ¿Qué podemos hacer? En Al Rojo Vivo buscamos respuestas, hacemos todas las preguntas. Hoy con Gaspar Llamazares de Izquierda Unida. Y mañana con el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra. Con Antonio García Ferreras. Es nuestro tiempo. Hay cosas que caen por su propio peso. Europa FM es la cadena favorita de una generación especial, que tiene la mejor música pop rock nacional e internacional de los 90 hasta hoy. Y que trabajamos muy duro para levantarte cada mañana con una sonrisa. Levántate y Cárdenas, Europa FM. Este eres tú disimulado. Con Patrick Jane, las cosas claras. Disculpe, ¿ya lo has oído? El Mentalista, esta noche en La Sexta. Minutos después de entrar en el aparcamiento, el agente de paisano invita a la joven prostituta a subir a la cabina. Mediante un micrófono oculto en el camión anzuelo, escuchamos la conversación entre el agente de paisano y la prostituta adolescente. Llevo rato mirándote. ¿Ah, sí? Nunca te había visto. Solo trabajo de noche. ¿Acabáis de llegar todas? Sí. ¿Llevas mucho rato esperando o acabas de llegar? No, no hace mucho que he llegado. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿cuánto me va a costar esto? Son 60 la mamada, 60 el polvo y 100 por los dos, mitad y mitad. Caray, 60 la mamada, 60 el polvo y 100 por los dos, mitad y mitad. Ajá. 60 la mamada. ¿Me lo harías por 50? Sí, ningún problema. Puedo dejártelo en 50. Una vez cerrado el trato, la policía entra en acción y detiene a la prostituta. Somos policías. Quedas detenida. Oh, Dios mío. Date la vuelta. La agente de policía ha entrado ya en el camión y ahora le pondrán las esposas, la registrarán y se la llevarán de aquí. ¿Por qué cree usted que hay cada vez más menores prostituidas? Esas adolescentes de 14, 15, 16 años. Cerca del 90% de las chicas que se prostituyen o bien no tienen una figura paterna en su casa o han sufrido abusos sexuales por parte de la figura paterna vigente en su vida. La sargento Jenny Scott acompaña a la joven hasta la centralita de la operación. Nadie se sorprende cuando la policía confirma que Snowflake, como se hace llamar, es menor de edad. Esta señorita tiene 17 años. Su nombre de guerra es Snowflake. Al parecer se ha escapado de su casa en Las Vegas y desde entonces se ha dedicado a esto. Bueno, ahora dice que es su primera noche, pero siempre dicen lo mismo. Tiene 17 años y no me creo para nada que sea su primera noche. Se la acusará de incitación a la práctica de la prostitución. Quedará internada en lo que llamamos la cárcel de los niños. Obviamente, su abuela no es capaz de ocuparse de ella. Me entristece mucho porque me acuerdo de mi adolescencia y me parece increíble que esto suceda. Pero incluso después de su arresto, no hay garantía de que las chicas dejen la calle. Y hay cierta frustración, porque quizá terminen de nuevo confrontadas con el problema del que huyeron y que les obligó a entrar en este estilo de vida. Es una probabilidad muy plausible. Muchas de esas chicas ni siquiera conocen otra vida. Chocolate, de 18 años, empezó a prostituirse con 13 años. Es algo que no le desearía a nadie porque
Me estoy vendiendo el alma. Me estoy vendiendo el cuerpo. Al detener a esas chicas y apartarlas de la calle, los agentes creen ayudarlas a dar un primer paso para salir de esta vida. Intenta razonar con ellas, hablarles y explicarles las cosas que pueden pasar. Pero ellas no piensan en el futuro, no piensan en el mañana. Vamos a ver cómo Tiffany se ve obligada a hacer su primer trabajo. Me puse a gritar que solo tenía 14 años. Y la misión de un hombre, poner en evidencia a los puteros que abusan de estas jovencitas. Me acercaba a ellos, literalmente, y grababa el acto sexual que quedaría para siempre en mi sitio web, como una cadena perpetua. 12 días de que Tiffany fuera secuestrada por un proxeneta. Este le obliga a prostituirse en un bar de carretera de Indiana. Yo era una novata y Holly tenía que ganar más dinero que yo para que él no le pegara. Venga, vamos. A partir de entonces, vigilada o guiada por Holly, empezaría a practicar el sexo con los camioneros. ¿A qué esperas? Vamos, sube. Representaba que Holly vendría conmigo. Estaría en el camión conmigo, pero aquel tipo se negó. Era la primera vez. Tenía que hacerlo yo sola. Y estaba allí sentada muy nerviosa porque no lo había hecho nunca y no quería hacerlo. Entonces, aquel tipo se me acercó. Yo estaba aterrorizada. Me agarró y me ató las manos a la espalda. Empecé a llorar y a gritar esperando que alguien me oyera. Empecé a gritar que solo tenía 14 años. Entonces me agarró y me tiró del camión. Con su coche aparcado en la entrada, Clarence observa la acción y no le gusta mucho. Clarence me estaba vigilando y por eso volví hacia él. Yo estaba muy asustada. Me dijo que me pondría una inyección de insulina para provocarme una sobredosis, que parecería una muerte natural y nadie se daría cuenta de nada. Luego regresó Holly a la habitación del motel y Clarence empezó a propinarle una tremenda paliza. Había dicho que no la dejaras nunca sola. Tras darle una paliza a Holly, Clarence viola por segunda vez a Tiffany. En aquel momento solo pensé que tenía que encontrar la forma de escapar y sobrevivir. Pero Tiffany se enfrentaba con un reto casi imposible. Estas chicas tan jóvenes son especialmente vulnerables ante el control físico y psicológico de los proxenetas. Y como esos tipos operan en la clandestinidad, pueden hacer casi cualquier cosa a su víctima sin temer las repercusiones. Aquí tenemos una situación típica. Ella es una prostituta apostada en la esquina. Por algún motivo, su proxeneta se ha enfadado con ella y, como podéis ver, él se le acerca simplemente a plena luz del día y... Le pega. Le pega y la derriba a golpes. El activista social Brian Bates, que grabó este ataque a una prostituta, lo sabe todo sobre la estructura del poder en este mundo. Un proxeneta es un depredador y las chicas más jóvenes son sus presas favoritas. Son las más vulnerables y pueden sacar mucho dinero haciendo la calle. Él quiere encontrar una chica de 12, 13, 14 años, apartarla de su familia y controlarla. Harto del imparable aumento de la prostitución adolescente en su barrio de Oklahoma, Brian decidió plantarle cara armado con su cámara de vídeo y poner en evidencia a los clientes que sustentan este comercio, colgando los vídeos en su sitio web, John TV. También se propone documentar las vidas de estas jóvenes atrapadas en el negocio del sexo. Aunque pueda parecer un mundo invisible, los vídeos de Bates demuestran que la prostitución infantil existe en cualquier calle de América. A veces incluso ves prostitutas trabajando literalmente en la entrada de la escuela, justo debajo del rótulo de la escuela primaria, y mezclarse literalmente con los niños que van y vienen de la escuela, compartiendo su espacio en la parada de autobús. Como podemos ver aquí mismo, esta mujer está haciendo señas a un coche y podemos ver que está justo al lado de una escuela. Basándose en centenares de horas de entrevistas, Brian ha revelado una nueva e inquietante tendencia en la prostitución infantil.
Por desgracia, hay niñas que desde su más temprana edad están expuestas a la prostitución en su entorno familiar y al estar acostumbradas no creen que sea tan grave. A menudo son reclutadas por mujeres mayores que no les dirán nada negativo sobre la prostitución, sino que podrán ganar mucho dinero y al poco tiempo ya se han convertido en prostitutas. También el proxeneta de la prostituta le pide que reclute chicas muy jóvenes que enseguida caen en sus redes. Y por lo que Brian está viendo, este plan de reclutamiento funciona. Chicas cada vez más jóvenes trabajan para una clientela cada vez más amplia. Dicen que es su hobby, incluso se llaman a sí mismos aficionados. Aquí tenemos a un aficionado buscando a una chica joven y muchos de ellos se comunican luego por internet presumiendo de sus conquistas y de cuánto han costado las chicas y dónde encontrarlas y la edad que tienen. Sin embargo, muchos de los hombres que frecuentan estos sitios web son padres de niñas de la misma edad que las jóvenes prostitutas. Aunque la ley no consiga acabar con la prostitución infantil, Brian Bates espera que algunos de los clientes se retiren avergonzados de este mercado. Cuando uno de esos tipos recoge una chica, quizá le detenga la policía, pero paga su fianza y su mujer ni se entera de lo que estaba haciendo. Por eso yo me dedico a informar a la gente. O sea que pone su foto aquí y luego se la manda a su familia. Normalmente la recibe su mujer. Ni siquiera tienes que comprar un billete de avión ni viajar a algún país del tercer mundo. Por desgracia, hay muchos menores que se compran y venden cada día aquí en Estados Unidos. Pero mucha gente no se da cuenta de algo que he descubierto en estos 10 años. Dos mujeres treintañeras que están ahora vendiendo su cuerpo se vieron obligadas a prostituirse con 12 o 13 años. Por desgracia, cuando se trata de menores, sus proxenetas o cualquiera que se esté aprovechando de ellas las vigilan muy de cerca. No están en las calles más de 30 o 40 minutos seguidos. Normalmente se venden desde carretera donde el público no puede verlas y muchas veces se comercia con ellas en agencias de azafatas como si fueran un producto de consumo. Estas agencias suelen tener listados de centenares de clientes previamente seleccionados que están dispuestos a pagar mucho dinero por una chica de 12, 13 o 14 años. Sucede, por ejemplo, que Proxeneta llega a una ciudad con 2 o 3 chicas jóvenes. Se dirige hacia una agencia de azafatas con la que ya ha trabajado anteriormente. Entra en contacto con el propietario para informarle de que disponen de una prostituta muy joven durante un tiempo muy limitado. Por supuesto, la presentan como una chica novata en el negocio, como una chica fresca, limpia, quizá más joven todavía de lo que es. Lo que sucede entonces es que estos hombres hacen literalmente cola para que les traigan esas chicas a su casa. Pueden pagar 5, 6, 7, $800 por una hora con esta niña, que el proxeneta alquila, como quien dice, a esa agencia de azafatas. Permanece en la ciudad un par de semanas, pero temeroso de que la policía haya tenido noticia de su presencia o de que uno de los clientes haya sido detenido por otro motivo, coge a la chica y se la lleva a otro estado. Al cabo de un año, año y medio, vuelve a la ciudad con nuevas chicas. Ese proxeneta puede empezar con una sola chica, pero pronto acaba con 3 o 4, todas ellas arrastradas hacia un desgraciado final. Su vida es un viaje constante de hotel en hotel. Apenas les dan de comer o de vestir y a menudo les pegan si no ganan suficiente dinero y están literalmente cautivas desde el momento en que caen entre las garras del proxeneta. Estas mujeres han sido apartadas de sus familias cuando son muy vulnerables. Se ven obligadas a convertirse en drogadictas, las destruyen física y emocionalmente, y no cuesta tanto mantener el control sobre una persona a la que has maltratado de esa manera. Casi nadie ha visto ese tipo de situaciones. Pero no necesito actuar en la clandestinidad, no necesito tener formación policial. Todo sucede a plena luz del día. Media tarde, y sucede cada día del año. Al tomarse la justicia por su mano, Brian ha tenido más de un roce con la policía, e incluso ha sido acusado de fomentar e inducir a la prostitución. Aunque admite haber pagado a prostitutas para grabar sus entrevistas, niega haber pagado jamás para grabar su actividad sexual. Brian, ¿cómo crees que terminará esto? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo no ha sido nunca terminar con la prostitución. Solo soy un hombre con una cámara y una web. Tenemos un gran problema con la prostitución infantil porque es un tema tabú. Pero no puedes callarte cuando te enteras de que hay un chalado ahí fuera con una cámara de vídeo pillando a la gente en pleno acto. Según el FBI, más del 20% de las prostitutas detenidas son menores. Muchas prefieren regresar a la calle para sobrevivir. Otras, como Tiffany, ni siquiera tienen esa opción. Pero justo cuando su destino parecía decidido, una persona desconocida dará un nuevo rumbo a su vida. Tiffany lleva 3 semanas cautiva. Parece imposible escapar. Normalmente él se quedaba sentado en su coche observándonos mientras subíamos y bajábamos de los camiones. Intenté escapar unas cuantas veces. Intenté pensar cómo podía hacerlo, pero nos vigilaba constantemente. Pero una noche fría en el aparcamiento de un bar de carretera, la suerte de Tiffany va a cambiar. Dame un poco. Hacía un frío tremendo y apenas íbamos vestidas.
Y Holly estaba intentando encontrar un camión para subirnos. Peggy Jones, una camionera de Oklahoma, madre de 2 hijos, se dio cuenta de lo desesperado de su situación. Hacía mucho frío, un frío tremendo. Por eso las dejé subir al camión, porque hacía tanto frío. Creo que con el viento que hacía debíamos estar bajo cero. Me sorprendió incluso que estuvieran allí fuera, con ese frío. Me preguntaron si podían utilizar la radio y les dije que sí. Entonces subieron al camión. Holly sintonizó con la CB para buscar un cliente. Tiffany y yo nos limitábamos a escuchar un rato y luego empezamos a hablar. Se notaba que estaba asustada. Me dio bastante lástima que se encontrara en esa situación a su edad, pero ya sé que no es nada excepcional. Bueno, pues no llevarían más de unos 20 minutos en el camión cuando sonó la CB y Holly dijo, ya lo tengo. Holly le pidió a Peggy si podía quedarme un rato en su camión y Peggy le dijo que sí. En cuanto Holly se alejó del camión, Peggy me dijo, ¿qué sucede aquí? Pareces muy joven, ¿por qué te dedicas a esto? Me preguntó si podía venir conmigo. Yo le contesté, ¿pero a dónde quieres ir? Y ella me dijo que le daba lo mismo. Peggy sabía que si una chica muy joven estaba trabajando en un bar de carretera, seguro que el proxeneta andaba cerca y que probablemente iría armado. Después supe que en realidad el tipo estaba en su coche en el aparcamiento delante del bar. Yo le dije que arrancara y ella no lo dudó, arrancó enseguida. ¿Arrancó sin más? Sí. O sea que se dio cuenta de que algo andaba mal. Sí. Y una vez en marcha le dije que siguiera adelante porque tenía miedo de que nos siguieran. Por eso no quería que parara, quería que siguiera. Peggy lleva a Tiffany hasta New Jersey, a casi 1000 kilómetros de distancia. Una vez se siente a salvo, Tiffany llama a su abuela. Por fin recibió una llamada, supo que Tiffany estaba bien. Creía haberla perdido para siempre. Sí. El mundo es muy cruel y yo sabía que ella no era consciente de eso. Como si esas cosas solo pasaran en la tele, no en la vida real. Al regresar a Michigan, Tiffany denuncia su terrible experiencia a la policía. Nuestra víctima había sufrido cantidad de agresiones, tanto sexuales como psíquicas, en otros estados. Empieza entonces la caza. Un peligroso proxeneta y violador anda suelto, y todo indica que buscará una nueva víctima. El detective sargento John Figurski de la policía de Michigan está decidido a encontrar a Clarence antes de que vuelva a actuar. Como el tráfico interestatal de menores es un delito federal, la investigación se inicia por todo lo alto con la colaboración del FBI. Los investigadores del FBI buscan ahora a un hombre conocido solo como Clarence. No será una tarea fácil, porque esos tipos se desplazan sin cesar, dificultando muchísimo la labor de la policía. Son empresas criminales muy sofisticadas. Saben dónde está el dinero, saben dónde está la policía, y por eso transitan sin cesar por todos los Estados Unidos. Son muy astutos y saben que si se mantienen en movimiento, la policía tendrá muchas dificultades para pillarles. ¿Cómo atrapan a esas chicas? ¿Y cómo consiguen dominarlas? Todo es tan clandestino que es muy difícil para la policía introducirse en esta horrenda explotación sexual de nuestra infancia. Es todo un circuito. Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, y normalmente hay 2 o 3 proxenetas funcionando. Tienen un coche entero lleno de mujeres y son muy agresivos. Las protegen de una forma muy agresiva. En un desesperado intento para acabar con las redes de prostitución infantil, la policía recurre a una ley originariamente destinada a la lucha contra la mafia para limpiar las calles de monstruos como Clarence. Utilizar la legislación federal, como la llamada Ley Rico contra los secuestros y el lavado de dinero, para luchar contra las bandas organizadas de proxenetas y personas que prostituyen a las menores, es algo muy nuevo, que espero que siga utilizándose. Pero para poder procesar a Clarence, primero hay que encontrarle. Y de momento es un blanco en movimiento. A continuación, veremos cómo la víctima ayudará a los investigadores en la caza a su secuestrador. Es una carrera contra reloj. Hay que detener a Clarence, el proxeneta de Tiffany, antes de que encuentre otra víctima. Lo primero que hace el FBI es interrogar a la víctima para recabar toda la información posible. Y eso es exactamente lo que hice. Era un delito ya consumado y para investigarlo necesitaba hasta el más mínimo detalle que la víctima pudiera darme. Por suerte la chica nos dio mucha información. Nos dio los números de habitación de los hoteles donde habían estado, algo que facilitó enormemente el seguimiento posterior a cargo de Sean con los agentes de los distintos estados. O sea que Tiffany fue un testigo excelente. El único detalle crucial que Tiffany no conoce es el apellido de Clarence y de Holly. Sin embargo, proporciona a los investigadores una pista fundamental.
Nos dijo que, mientras se encontraban en Pensilvania, les paró lo que seguramente era una patrulla antivicio de incógnito. Todo el mundo quieto. Entonces, Clarence me dijo que diera un nombre falso y les dijera que era mayor de edad. Yo en aquel momento estaba tan asustada, tenía tanto miedo de meterme en problemas o de hacer algo mal hecho, que le hice caso. Sí, nos dijo que les habían parado, que la habían identificado a ella, a Clarence, a Mac y a Holly, y no la habían detenido. Con esta información me dirigí a la Policía Estatal de Pensilvania y conseguí localizar el informe de los agentes estatales que habían parado a Holly, Clarence y Mac en el coche de Holly, cerca de aquel bar de carretera. Una suerte para los investigadores. El informe policial de aquella noche identifica al conductor como Clarence Brown y revela que el coche está registrado a nombre de una tal Holly Hollis de Toledo, Ohio. La policía busca y encuentra largos historiales delictivos. Con las fotos de los archivos policiales tomadas por los distintos departamentos en las sucesivas detenciones de Holly y Clarence, pudimos enseñarle a nuestra víctima lo que nosotros llamamos una rueda de identificación fotográfica. Y ella pudo identificar a Clarence, incluido el lunar en la cara, y a Holly con sus tatuajes, que facilitaron mucho las cosas. Es él, es Clarence. Pudo identificarles sin lugar a dudas a los dos, a Clarence y a Holly. Fue muy positivo disponer de tantos detalles. Nos ayudó mucho en la investigación, tanto a mí como al detective Figursky. A partir de entonces, las cartas ya estaban echadas, y lo único que tenía que hacer era juntar la información adecuada, que incluía las fotos, con quién había que hablar, a dónde había que ir, y enviarlo todo a las instancias del FBI apropiadas, que básicamente se encargaron del resto. Mi participación en el caso empezó cuando el agente Nicole nos comunicó que la víctima, Tiffany, había hecho referencia a la zona de Fort Wayne, Indiana, como el lugar donde Clarence Brown y Holly Hollis la habían llevado. Y como conozco bien aquella zona, decidí que debía tratarse del bar de carretera que estaba enfrente de un motel en Fort Wayne, Indiana. Decidido a encontrar a Clarence y Holly antes de que puedan apoderarse de otra chica, el agente especial del FBI, Stephen Kell, se dirige hacia el motel donde Tiffany ha declarado haber pasado gran parte de su cautiverio. Esta investigación me afectó mucho porque se trataba de una niña de 14 años. Un informe del FBI confirma que el gerente del motel está confabulado con Clarence. Una empleada del motel reconoce la foto de Tiffany. Esta empleada había visto a Tiffany acurrucada en un rincón. La chica presentaba magulladuras en los brazos y parecía estar muy alterada o asustada. La testigo también manifestó haber visto a Tiffany con un hombre y una mujer que encajaban con las fotos de Holly Hollis y Clarence Brown. El FBI se puso en contacto con el fiscal del distrito de Detroit, que encargó el caso a la fiscal adjunta, Dawn Ison. Era muy joven, muy vulnerable, y me pareció muy importante procesar a quienes explotaban chicas tan jóvenes y tan vulnerables como Tiffany. La orden de detención fue emitida a nivel federal, pero resultó difícil seguirles la pista debido a su extrema movilidad entre los distintos estados. Clarence Brown y Holly Hollis eran nómadas, vivían en su coche. A gente así es casi imposible seguirles la pista. Los investigadores federales han conseguido por fin identificar a los secuestradores de Tiffany, Clarence Brown y Holly Hollis. Ahora solo tienen que dar con ellos. Clarence Brown y Holly Hollis vivían como nómadas en su coche. No tenían domicilio fijo. Tenían un coche, pero eso no me servía de mucho. O sea que este fue el reto principal. ¿Cómo encontrar a esas dos personas? En mi opinión, la mejor manera de hacerlo era involucrar en la búsqueda a tantos agentes de policía como fuera posible. Los agentes del FBI repasan la declaración de Tiffany y retroceden desde el principio de su calvario para seguir todos sus pasos. Este es el apartamento donde Mac la llevó después de marcharse de Ohio. Pero siguen sin encontrar ni rastro de Clarence y Holly. Lo último que quería era que empezaran a esconderse. Pero por fin los investigadores están de suerte. Holly ha sido detenida por la policía de Atlanta, acusada de cargos no relacionados con el caso. Pero las autoridades de Michigan piden su extradición para acusarla de trata de menores. Holly se declara culpable y es condenada a 4 años de cárcel, pero se niega a delatar a Clarence. El FBI tendrá que tomar otro rumbo en su búsqueda y concentrarse en Detroit, donde vive gran parte de la familia de Clarence.
En las tareas policiales, lo normal es hablar con la gente más cercana al sospechoso. Son las personas que sabrán primero dónde está y hacia dónde se dirige. Gracias a un soplo, el FBI consigue saber que Clarence está en Detroit. Ha estado ocultándose, pero en cuanto sale a la superficie, los agentes entran en acción y le detienen. Yo detuve a Clarence Brown. Fue estupendo verle detenido. Clarence es acusado de secuestro y trata de menores, pero se declara inocente. Su caso irá a juicio. Y Tiffany deberá enfrentarse una vez más con su raptor. No podía ni mirarle porque me entraban náuseas solo con verlo. Cuando alguien se apodera de esta inocencia y la destruye, y le muestra el lado más sórdido y criminal de la sociedad, esa niña no podrá recuperarse jamás. Esto es lo más grave de estos casos. Tiffany tiene que revivir los momentos más traumáticos de su calvario ante el tribunal en Detroit. La primera vez, creo que fue lo más duro porque no había vivido nada parecido. Lo recuerdo todo de aquella experiencia. Recuerdo su cara y la sensación que tuve después de haberme quedado paralizada. El jurado no tarda ni un día en alcanzar el veredicto. Culpable de todos los cargos. Brown es condenado a 25 años en una cárcel federal. ¿Qué le desea a Clarence Brown? Me gustaría que se pudriera en la cárcel para siempre. Ya sé que suena muy duro, pero no se puede tratar a la gente como si fueran animales. Ella fue una verdadera víctima. Él le robó un trozo de su vida, de su juventud, su autoestima, su valor. Le robó parte de todo eso y no creo que pueda recuperarlo jamás. El caso de Tiffany fue muy laborioso, pero tenemos buenos agentes y cumplieron muy bien con su trabajo. Tenemos que atrapar a los criminales que secuestran a nuestros jóvenes, que les obligan bajo las circunstancias más brutales a practicar el sexo por dinero y apartarles de la circulación durante el mayor tiempo posible. La prostitución infantil roba la inocencia de los menores involucrados y para nosotros es una verdadera prioridad hacer todo lo posible para erradicar esta lacra de la sociedad. Enero de 1999. La policía de Texas sigue las pistas encontradas tras la desaparición de 3 miembros de la conocida familia O'Hare y un botín de oro. Teníamos a una familia que llevaba varios años desaparecida. Había que hacer algo para resolver el asunto de una vez por todas. A medida que el misterio se desentraña, cada vez más pruebas apuntan al secuestro de la familia. La prensa estaba por todas partes. Era un caso importante, no solo a nivel estatal, sino en todo el país. Como agente del FBI, mi deber era que los culpables respondieran ante la justicia. Se trata de lo que está bien y lo que está mal. Como secuestrar y matar por dinero. Junto a la policía, hay quienes siguen de cerca la crónica de la investigación. Filmada, escrita y grabada. Ellos son los primeros testigos de la opinión pública. A través de su lente, capturan los más oscuros capítulos del crimen. Informe criminal. Los ateos secuestrados. Situada en el corazón de Texas, Austin está considerada como una de las ciudades con mayor calidad de vida de los Estados Unidos. Además de albergar la sede del gobierno estatal y la Universidad de Texas, es también la capital mundial de la música en directo, famosa por su próspera cultura y su ambiente relajado. Austin es una ciudad preciosa. Ofrece todo lo que se puede pedir para vivir en ella, incluyendo un ambiente intelectual. Tal vez sea el secreto mejor guardado del estado de Texas. Con su mentalidad abierta, Austin se enorgullece de ser un refugio para excéntricos y personalidades fuera de lo... En 1995, Madeleine Murray O'Hare es una de estas personas. A sus 76 años, es una reconocida activista y la fundadora de la organización Ateos de América.
El gobierno utiliza la religión para mantener al pueblo controlado, lo que hace que a la Iglesia se le suban los humos. Ateos de América es una organización que defiende la separación entre la Iglesia y el Estado. No creen en Dios, pero yo diría que sí tienen un sistema de creencias. Un sistema de creencias en el que no entra Dios. Madeline se da a conocer como atea en los años 60, cuando gana una batalla legal para prohibir que se lea la Biblia en colegios públicos. Esta campaña le vale el sobrenombre de la mujer más odiada de América, según la revista Time. Siempre estaba provocando. Protestó contra el juego que debe realizar el jurado por las menciones a Dios. Lo hizo incluso en un Belén de la capital, metiendo cizaña sin parar. ¿Adorabas o la odiabas? No había punto medio con ella. Tenía muchos admiradores, sobre todo en Austin, pero también en el resto del país, aunque sus detractores no se quedaban atrás. Aunque obligada a usar bastón y silla de ruedas a causa de la edad, en 1995 Madeline sigue defendiendo los derechos de los no creyentes. Trabaja codo con su hijo pequeño, John Garth Murray, presidente de Ateos de América, y su nieta Robin, editora de la revista de la organización. John Garth Murray era un hombre que se había volcado en su causa. Además, adoraba a su madre y a su sobrina Robin. Los tres eran inseparables. Comían juntos, vivían juntos, trabajaban juntos y viajaban juntos. John era un hombre muy grande, enorme. Hablaba ceceando. Seguía siendo el niño de mamá, Madeline lo estaba preparando para que fuera el heredero de la organización. Era como un sargento de instrucción. Le chillaba y él le respondía a gritos. Madeline era la jefa y John su hijo. Si iba a trabajar para su madre, tenía que hacer las cosas como ella quisiera y cuando ella quisiera. Agosto de 1995. Junto con el habitual trabajo de oficina, el trío se prepara para llevar a cabo una protesta durante la visita del Papa a Nueva York a principios de octubre. Lo habían planeado bien. Habían hablado con una agencia de viajes y estaban deseando ir. El Papa era el máximo representante de la Iglesia. Madeline no se perdería por nada del mundo la oportunidad de estar ahí para sabotear la visita y hacerse huir como ella sabía. Sin embargo, su equipo se encuentra con un extraño mensaje aguardándoles en el despacho la última semana de agosto. Los O'Hare parecen haberse marchado de la ciudad sin previo aviso. Los empleados llegaron a la puerta de la oficina la mañana del 27 de agosto y encontraron una nota mecanografiada con el membrete de la organización. Llevaba la firma de John Murray y decía que los O'Hare habían salido de la ciudad por una emergencia y esperaban regresar sobre el 15 de septiembre. Días más tarde, uno de los empleados visita la casa que comparten los O'Hare. El Mercedes de John Garth ha desaparecido y hay señales claras de una marcha repentina. Los pasaportes se habían quedado en la casa, junto con la medicación de Madeline. Me parece que por entonces ya usaba bastón y silla de ruedas, pero todo seguía en la casa. Tampoco se habían llevado los 3 perros que tenían, a los que adoraban. El equipo de Ateos de América los llaman al móvil de John Garth Murray. Aunque la familia es ambigua en cuanto a los motivos por los que se han marchado, revelan que están en San Antonio, a 130 kilómetros al suroeste de Austin. Hablaron con Madeline, Robin y John. Los 3 les aseguraron que no había de qué preocuparse. Solo habían salido de la ciudad por negocios. Se lo explicarían todo muy pronto, cuando volvían a casa. La fecha de regreso mencionada en la nota queda atrás y la familia sigue sin regresar. En varias ocasiones, un desconocido responde al móvil de los O'Hare, antes de pasárselo a Madeline, John Garth o Robin. En mi opinión, la gente de la asociación estaba muy preocupada porque no habían tenido noticias de los O'Hare, no habían vuelto en la fecha indicada y había un desconocido respondiendo al móvil de John. A lo largo de una conversación, Ellen Johnson, empleada de Ateos de América, habla con Robin sobre la extraña naturaleza de las llamadas. Le preguntó si algo marchaba mal o si los estaban reteniendo, a lo que Robin respondió que no podría decírselo aunque así fuera. En otra conversación igual de extraña que tuvo lugar más tarde, la última que Ellen Johnson mantuvo con Robin, le dijo que sabía que haría lo correcto. La última llamada de John Garth Murray se realizó desde su móvil la tarde del 29 de septiembre de 1995. Desde entonces no se supo nada más de él ni del teléfono.
Los preparativos para la visita del Papa seguían adelante y los O'Hare habían planeado viajar a Nueva York. Habían comprado los billetes de avión y tenían previsto dejarse ver en los actos oficiales. Todo un logro para la organización. Cuando faltaron a la cita, la asociación comenzó a sospechar que algo iba muy mal. La noticia de la desaparición pronto llega a la prensa. No sabía lo que había pasado hasta que un buen día me lo encontré en las noticias. Decían que los tres habían desaparecido en extrañas circunstancias, pero no se sospechaba que hubiera algo turbio en el asunto. Todo el mundo me preguntaba qué opinaba, pero no tenía la menor idea. Los rumores se extienden como la pólvora. Hay quien cree que Madeleine, anciana y frágil, ha decidido vivir sus últimos días en una suerte de exilio autoimpuesto. Otros piensan que el grupo ha huido al extranjero debido a ciertas complicaciones con la hacienda pública. Los rumores decían que los O'Hare se habían marchado del país para librarse de unos problemas de evasión de impuestos. En los meses siguientes, miembros de Ateos de América siguen realizando llamadas a los conocidos en el país y en el extranjero, tratando de encontrar alguna pista sobre su paradero, pero sin obtener resultados. La policía les informa de que no pueden hacer gran cosa sin tener pruebas de que se ha cometido un delito, ya que solo un familiar cercano podría denunciar su desaparición. Desaparecer por propia voluntad no va contra la ley, y nadie tenía pruebas de que se hubiera cometido un delito. Verano de 1996. Casi ha pasado un año desde la última vez que alguien habló con Madeleine, John y Robin. En esas fechas, el periódico San Antonio Express News encarga al periodista John McCormack que escriba un artículo conmemorativo de la extraña desaparición. Al redactar la historia, empezó a interesarse por lo que había pasado y más adelante se asoció con un detective privado llamado Tim Young, especialista en localizar personas desaparecidas. John McCormack y Tim Young trabajaron juntos y realizaron una buena investigación. Los hombres encuentran una curiosa pieza del rompecabezas. Mientras consulta algunos registros, McCormack descubre que el Mercedes de John Garth Murray se vendió a precio de saldo en San Antonio el mes de la desaparición. Buscando detalles adicionales, consigue localizar al comprador. El hombre le cuenta que era un anuncio en el periódico local y se reunió con el supuesto John Garth Murray en un aparcamiento para ver el coche. A continuación, John se dirigieron al banco para completar la transacción. Cuando McCormack le enseña una fotografía de John Garth Murray, el hombre descubre que no es la misma persona que le vendió el Mercedes. Mientras revisa los datos de la declaración de impuestos, McCormack también descubre que Ateos de América ha informado de que $600.000 han desaparecido de una de sus cuentas. El dinero estaba en una cuenta fiduciaria en Nueva Zelanda, a nombre de la organización. Pero como directores de la asociación, los O'Hare tenían la autoridad necesaria para retirar los fondos. Cuando se descubrió que faltaba dinero, surgieron muchos rumores diciendo que lo habían robado o que habían ido a Nueva Zelanda para recogerlo allí. La noticia del dinero desaparecido llega a la prensa, confirmar las sospechas de que los O'Hare han dejado su trabajo y se han marchado del país. Sin embargo, también hay quien piensa que $1.000 son motivo suficiente para cometer un delito. Creían que nos habían engañado a todos para huir con el dinero, o bien que había violencia implícita, robo o extorsión. Un cargamento de oro pronto se convertirá en una misteriosa pista ligada al caso. Mientras tanto, en San Antonio, un hombre dice haber visto a John Garth Murray el mismo día que la familia se esfumó. Enero de 1997. Miembros de una polémica organización atea han desaparecido en Texas sin dejar rastro. Cuando se descubre que faltan $600.000 en una de sus cuentas, se extiende el rumor de que Madeleine Murray O'Hare, su hijo John Garth y su nieta Robin han robado el dinero y se han dado a la fuga. El agente especial Ed Martin se une a la investigación. En 1995 trabajaba como agente especial en el Departamento de Investigación Criminal de la Hacienda Pública. Todo el mundo decía que se habían marchado del país, que habían desaparecido. Si demostraba que ese dinero había sido robado, era posible que se hubiera cometido un delito y alguien estuviera blanqueando dinero. Así que comencé con la investigación. Ed me reúne con Ellen Johnson, presidenta en funciones de Ateos de América, para investigar informes y facturas. La mejor pista que tenía era el propio dinero. Tenía que haber salido de un banco y haberse trasladado a otro sitio. Nadie puede marcharse de una sucursal con $600.000 en efectivo. Algo había pasado. Mientras Ed Martin sigue el rastro del dinero desaparecido, el periodista John McCormack y el detective privado Tim Young siguen en busca de los tres desaparecidos.
Aún lo considerábamos un posible caso de blanqueo de dinero. Era la época en que John McCormack y Tim Young seguían varias vías de investigación. Los dos hombres visitan a conocidos de los O'Hare, así como a personas y organismos que han tenido algún roce con ateos de América. A consecuencia de su polémico activismo y sus numerosas batallas legales, a la familia O'Hare le sobran enemigos. McCormack y Young también siguen la pista de los muchos rumores que sitúan a la familia en el extranjero, con avisos de testigos por todo el globo que tratan de verificar en registros de propiedad e inmigración, dentro y fuera de los Estados Unidos. Siguieron posibles pistas en Nueva Zelanda, Japón, México, Canadá y varios países más, pero no aparecieron por ninguna parte. No había ni una sola prueba de que hubieran dejado el país. De hecho, su rastro parece limitarse al área de San Antonio, la ciudad donde dijeron estar haciendo negocios, justo antes de cesar las comunicaciones. Tim Young consiguió un registro con las llamadas reales desde el móvil de John Garth Murray. La actividad había aumentado mucho durante el mes de septiembre, con más de 100 llamadas realizadas a farmacias para conseguir la medicación de Madeline, bancos, compañías aéreas. Tras hablar puerta por puerta con varios negocios en contacto con los O'Hare, McCormack y Young encuentran información relevante en una agencia de... Además de su estancia en San Antonio, John Garth Murray hizo un viaje de ida y vuelta a Nueva Jersey en compañía de un hombre llamado Conrad Johnson. En ese momento, el agente especial de la Hacienda Pública, Ed Martin, establece su propia relación con Nueva Jersey. Los $600.000 que han desaparecido de Nueva Zelanda se transfirieron a un banco de Nueva Jersey el mismo día que John viajó allí. El banco confirma su visita. John Garth Murray entró en el banco y se presentó. Le pidieron la identificación, lo fotografiaron, sacaron una copia de su carné, lo compararon con la firma que tenían en el archivo y entonces le permitieron realizar la transferencia. El dinero ha salido de Nueva Jersey para llegar a una tienda de numismática en San Antonio, uno de los muchos establecimientos de este tipo que McCormack y Young han visto en el telefónico de John durante el último mes. Por fin pude probar que el dinero se había movido de un estado a otro a través de transferencias bancarias. No estaba permitido moverlo, porque constituiría un delito. De modo que había pruebas que podían confirmar el blanqueo de dinero. Ahora solo faltaba encontrar a los sospechosos. McCormack y Young visitan la tienda en cuestión, mientras Ed Martin hace lo mismo por su parte. El dueño, Cory Tignor, les habla de su encuentro con John horas antes de que el contacto con la familia O'Hare cesara. Me llamó un acento como John Murray y me preguntó si podía venderle el equivalente a $600.000 en oro. Yo le dije que sí, que podía hacerlo, pero que tendría que pagar por adelantado y enviar el dinero a mi cuenta bancaria. Volvió a llamar varias veces a lo largo de 1 o 2 semanas. Un día me llamaron de banco para decirme que tenía $600.000 en la cuenta. Con el dinero en el lugar acordado, Cory Tignor prepara la entrega de un cargamento de monedas de oro. Las restricciones y regulaciones del Servicio de Correos Nacional dicen que solo se pueden entregar $100.000 en un día. De modo que para el viernes ya habían entregado $500.000. El señor Murray me llamó el jueves siguiente para decirme que quería recogerlo. Los hombres acuerdan reunirse en un banco local el viernes 29 de septiembre. Cuando el vicepresidente del banco se reunió con John Murray, Cory Tignor estaba acompañado de gente de San Antonio fuera de servicio que hacía las veces de guardia. El señor Murray era un hombre alto y con barba. Llevaba una camisa blanca de manga corta y corbata. Tenía la ropa arrugada, como si hubiera dormido vestido. Era extraño, así que le preguntaron si pasaba algo, pero él dijo que no. Recogió $500.000, algo así como 350 kilos de oro. Nos llevó horas contarlo todo. Entonces, lo acompañamos al coche, colocamos la mercancía en el maletero y se marchó. Esa fue la última vez que lo vi. Al igual que el equipo de ateos de América, Cory Tignor tampoco vuelve a saber nada de John Garth Murray desde el último viernes de septiembre de 1995. El lunes siguiente llegaron los $100.000 en oro que faltaban. Intenté hablar con el señor Murray durante 2 semanas, pero no respondió al teléfono. Los nuevos descubrimientos parecen reafirmar las sospechas de que Madeline, John y Robin han huido del país con el dinero de la asociación
después de monedas de oro y más de oro imposibles de localizar. Sin embargo, también hay quien piensa que los O'Hare han adquirido el oro amenazas directas de un tercero. Sea como sea, el caso es cada vez más misterioso y despierta el interés del público. En las próximas semanas saldrá a la luz un nuevo informador que confirmará los peores temores de muchos con su fascinante historia. 1998. La polémica activista Madalyn Murray O'Hare y otros 2 miembros de su familia llevan 3 años desaparecidos en Texas. Muchos creen que el grupo ha vaciado las arcas de la asociación ateos que la propia Madalyn fundó, cambiando el dinero por monedas de oro. Sin embargo, también hay quien intuye algo más siniestro en la desaparición. Mucha gente quería saber mi opinión. ¿Habían huido con el dinero o les había ocurrido algo? La verdad, yo no creía que Madalyn O'Hare se hubiera llevado el dinero. Nunca la consideré una ladrona. En junio de 1998, cadena de gran audiencia habla sobre la desaparición y entrevista a John McCormack, el periodista que investiga el caso. El programa proporciona su número al público y al cabo de unos días, John obtiene una pista sorprendente. Poco después de que se emitiera la entrevista, un hombre lo llamó desde Florida diciendo que su hermano estaba en Austin, Texas, y desapareció prácticamente al mismo tiempo que la familia O'Hare. La historia de Bob Fry es cuando menos fascinante. Su hermano se marcha de Florida en agosto de 1995, tras decirle a su familia que ha encontrado un trabajo temporal en Texas. Su vuelta está prevista para finales de septiembre, las mismas fechas en que Bob recibe una misteriosa carta de su hermano. El sobre contiene instrucciones de no abrirlo hasta el 3 de octubre, pero no puede resistirse y la lee. La carta decía, si recibes esta carta, es posible que ya no esté vivo. Dile a mi familia que siento lo que he hecho, pero me he mezclado con gente que es peor que la mafia. En la carta, Danny le explica a su hermano que forma parte del grupo que ha secuestrado a la familia O'Hare y los tiene retenidos en un hotel de San Antonio. El cabecilla del grupo es David Waters, un antiguo trabajador de Ateos de América. Tras implicar a un tercer hombre, un exconvicto llamado Gary Carr, Bob le dice a su hermano que si no ha vuelto a Florida antes del 3 de octubre, puede asumir que ha pasado lo peor y llevar la carta al FBI. Bob Fry describe su preocupación al leer la carta, hasta que recibe una llamada de su hermano algunos días más tarde. Danny Fry llamó a su hermano y le dijo que destruyera la carta, porque todo estaba en orden. Creía que volvería a casa en breve. Bob Fry obedece y quema la carta sin reconocer que la ha abierto. Sin embargo, su hermano no vuelve a casa a principios de octubre. Su última comunicación se remonta a la misma semana en que los O'Hare desaparecieron del mapa. Bob Fry descubre el número de David Waters, el supuesto y lo llama para preguntarle por el paradero de su hermano. Waters alega no estar seguro, pero cree que Danny huyó con alguien en dirección a Dallas. Para comprobar si lo que dice Waters es cierto, Bob finge que aún tiene el sobre cerrado. Le dijo a David Waters que había recibido una carta que solo debía abrir si su hermano no regresaba. Tras un momento de silencio, David Waters insiste en que no abra el sobre. Le dice que está seguro de que Danny se encuentra bien y le promete hacer lo posible para descubrir su paradero. Según la declaración de Bob Fry, David Waters en persona se presentó en su casa de Florida unos días más tarde con otro hombre. Entraron en la vivienda y fueron de un lado a otro, abriendo puertas y comprobando si había alguien, como si la casa fuera suya. Cuando se pusieron a discutir sobre la carta, Bob consiguió convencerlos de que la había destruido sin leerla. Esa era la clave, sin leerla. Sentía que estaba en peligro y no sabía si saldría con vida de esa. Para el periodista John McCormack y el detective privado Tim Young, la historia de Bob Fry confirma la suposición de que algo ha pasado y les da un posible sospechoso para el caso. De hecho, ya han encontrado el nombre de David Waters entre las personas enfrentadas con la polémica familia O'Hare a lo largo de los años. La organización de los O'Hare contrató a David Roland Waters en 1993 como cajero de Ateos Anónimos y desde ahí fue ascendido a encargado. Usaba la cabeza. Era un hombre inteligente. Nos dijeron que tenía un CI como para entrar en Mensa. Un año más tarde, los robos se extienden por el despacho de Ateos de América.
y David Waters se convierte en el principal sospechoso. David Waters fue acusado del robo y malversación de $54.000 de la organización de ateos. Después de ser traicionada por un empleado en el que confiaba, Madeleine Murray O'Hair investiga el pasado de David Waters y descubre un extenso historial criminal que desconocía. David Waters era un ex convicto que había sido condenado por asesinato, agresión, asalto y robo. En lugar de guardar en secreto su descubrimiento, Madeleine difunde los antecedentes penales de Waters en la lista de correo de la organización. Madeleine comenzó a escribir un artículo sobre David para el boletín de la asociación, pintándolo como un individuo muy retorcido. Unos días después de recibir la llamada desde Florida, John McCormack publica un artículo en el que destaca la posible vinculación de Danny Fry y David Waters en el caso O'Hair. David Waters, todavía en Austin, no solo niega toda relación con las desapariciones de los O'Hair y Danny Fry, sino que él mismo busca la atención de la prensa para dar su propia versión de los hechos. David Waters buscaba la atención de la prensa hablando sobre los O'Hair. Estaba escribiendo un libro sobre Madeleine y quería conseguir publicidad. Waters se reúne con al menos un periodista para mostrarle documentos obtenidos en la serie de ateos de América que demostrarían que los O'Hair llevaban tiempo planeando el robo y su posterior huida. Sin embargo, Waters es ahora un sospechoso clave para la policía. La agente del FBI, Donna Cowling, es asignada al caso y se reúne con el agente especial Ed Martin para revisar el trabajo de McCormack y Young. Ed llevaba años en el caso, pero se había centrado en la desaparición del dinero. La investigación no cambió de rumbo hasta que Tim Young acudió a las autoridades federales con toda la información sobre el secuestro y el posible asesinato de los O'Hair. Fue entonces cuando comenzaron los esfuerzos conjuntos entre ambas partes. En un intento por corroborar la historia de Bob Fry, Donna Cowling y Ed Martin visitan el hotel de San Antonio que se mencionaba en la carta destruida. Curiosamente, hay empleados que recuerdan a una anciana con cierto parecido a Madeleine Murray O'Hair por esa misma época. Cowling y Martin pasan entonces a pistas más concretas entre los documentos del hotel. Tuvimos que mirar cajas con registros antiguos que no seguían ningún orden. De verdad, buscamos hoja por hoja hasta que al final encontramos un documento que demostraba que David Waters y Gary Carr habían estado en el hotel. Eso significaba que la información que nos había dado Tim Young era probablemente correcta y solo había que encajar las piezas. Las pruebas circunstanciales aumentan al descubrirse que el Mercedes de John Garth Murray se vendió a precio de saldo a un vecino de la zona en un aparcamiento no muy lejos del hotel. Nos parecía posible que hubieran asesinado a los O'Hair. No sabíamos dónde estaban. Así que nos concentramos en las pruebas para solicitar una orden de registro que nos permitiera avanzar un poco. Un asesinato sin resolver cometido fuera de la ciudad atraerá en breve todas las miradas y descubrirá nuevos detalles sobre lo que le ha sucedido a la familia O'Hair. 1998, el FBI y la Hacienda Pública investigan en Texas la desaparición de la conocida activista Madeleine Murray O'Hair y dos miembros de su familia, John Garth Murray y Robin Murray O'Hair. Algunos piensan que han huido del país con un carro de monedas de oro, mientras que otros están convencidos de que han sido víctimas de un crimen. El principal sospechoso es un hombre de 51 años llamado David Waters, que había trabajado en Ateos de América. Sus antecedentes penales, un informador y varias pruebas parecen relacionarlo con los O'Hair durante el mes de su desaparición. El mismo informador lo vincula con un hombre llamado Danny Fry, en paradero desconocido. Sin el menor rastro de los 4 desaparecidos o sus cadáveres, la policía no tiene pruebas de que se haya cometido un crimen. La situación cambia en octubre de 1998, cuando el periodista John McCormack repara en la noticia conmemorativa sobre un cadáver sin identificar encontrado en un río cerca de Dallas. Curiosamente, el hallazgo se realizó el 2 de octubre de 1995. El mismo fin de semana en que se denunció la desaparición de los O'Hair, la oficina del sheriff investigaba el hallazgo de un cadáver decapitado y sin manos en la orilla del río Trinidad, al oeste de Dallas. Jamás supieron quién era ese hombre, puesto que sin manos era imposible conseguir sus huellas dactilares. Y sin la cabeza, tampoco había historial dental. Por la época en que apareció el cadáver, y Danny Fry se dirigía a Dallas gracias a Waters, McCormack tiene una corazonada sobre la identidad del cadáver.
Las pruebas de ADN demuestran que hay un 99,9% de posibilidades de que el cadáver aparecido en Dallas pertenezca a Danny Fry. Sin embargo, la policía necesita pruebas visibles para arrestar a David Waters. Mientras tanto, el sospechoso mantiene su inocencia y no parece que nade en la abundancia gracias al supuesto delito. En esa época me encargaba de vigilar a Waters y estaba delgado como un palillo. Ni siquiera comía bien. Me extrañaba que se estuviera convirtiendo en un saco de huesos si era cierto que había robado $500,000 en oro. Ese mismo mes, McCormack publica un artículo en el que expone la relación cada vez más probable entre los O'Hare, David Waters y Danny Fry, el hombre asesinado. Cuando el artículo se publicó, todo se revolucionó. Gracias a la publicidad del caso, la policía consigue su mejor pista hasta el momento. Una mujer llamada Patty Jo y expareja de Waters contacta con la policía de Austin y el FBI. Me reuní con ella en su apartamento. Saltaba a la vista que estaba asustada y que ese hombre la aterrorizaba, pero no nos dijo por qué. Hasta más tarde no descubrimos el tipo de relación que mantuvo con David Waters, lo que justificaba su miedo. En apenas una semana conseguimos que colaborara con nosotros y el misterio por fin se fue desentrañando. Les cuenta Patty Jo. David Waters odiaba profundamente a Madeleine Murray O'Hare por haber difundido sus antecedentes en el boletín de la asociación. En ocasiones parecía obsesionado con la idea de vengarse. En el año de 1995, David Waters, un compañero de prisión llamado Gary Carr y Danny Fry se reúnen en Austin. A finales de agosto los abandonan la ciudad el mismo día en que los ojan la misteriosa nota en la puerta de la asociación. Nos habló de lo que había pasado ese mes. David, Gary y Danny fueron a San Antonio. Ella lo sabía y creía que estaban metidos en algún tipo de estafa. Patty Jo descubre que ha desaparecido el revólver que David Waters suele guardar en casa junto con un par de esposas. En una de sus breves visitas, Waters le ordena alquilar para el grupo un almacén donde guardarán las monedas de oro. Sabía que David estaba metido en algo porque volvió a casa con un Cadillac recién comprado, ropa nueva, joyas, ese tipo de cosas. A finales de septiembre, el grupo regresa a Austin. También declaró haber visto 3 pares de zapatillas ensangrentadas en una bolsa que había en el apartamento de Waters, cuando los 3 hombres pasaron por la ciudad. Danny se plantea volver a Florida. Parece deprimido e inquieto, pero el grupo no tarda en desaparecer de nuevo. David y Gary regresaron al día siguiente sin Danny. La novia de David vio más tarde cómo limpiaba sus gafas con retales y la camiseta que Danny llevaba puesta la última vez que lo vio. Unos días más tarde, Waters le cuenta a Patty Jo que el oro ha desaparecido. La mujer espera en la camioneta, mientras Waters entra en un segundo almacén para limpiarlo con un pulverizador lleno de lejía. Aunque Patty Jo sospechaba desde hace tiempo que los hombres habían cometido un crimen, el artículo de McCormack lo confirma. Cuando supo que el cuerpo decapitado y sin manos pertenecía a Danny Fry, comenzó a atar cabos y a recordar todo lo que había visto y oído. Si eran capaces de algo así, no dudarían en ir a por ella, porque sabía demasiado. Yo diría que el miedo fue lo que hizo que viniera a nosotros. Al cabo de unos días, las agencias involucradas en el caso ponen en común pruebas que confirman la historia de Patty Jo, como los vuelos realizados por Gary Carr y facturas de varios coches de alquiler. Realizan también un examen forense del almacén que David Waters había limpiado, rociándolo con luminol, una sustancia que se vuelve de color azul brillante al entrar en contacto con la sangre. Detectamos presencia de sangre en la nave, pero no bastante como para extraer conclusiones. Entonces, retiramos el ángulo de hierro y lo enviamos al laboratorio del FBI para que analizaran el ADN. En el laboratorio, los expertos encuentran más muestras de ADN que coinciden con los datos genéticos de John Murray O'Hare y, por desgracia, con los del 25% de la población. Aunque los agentes siguen sin pruebas de que la familia O'Hare esté muerta, ni hay evidencias que relacionen a Waters y Carr con el asesinato de Danny Fry, están convencidos de que un registro del hogar del sospechoso podría cerrar el caso. Si se equivocan, la suerte de la familia O'Hare podría seguir siendo un misterio para siempre. 24 de marzo de 1999.
Las autoridades de Texas investigan la desaparición de la polémica familia O'Hare. Aunque sus cuerpos no se han encontrado, muchos creen que han sido víctimas de secuestro, robo y asesinato. Al igual que una cuarta víctima, Danny Fry. El principal sospechoso es David Waters, un ex convicto de 51 años, que ha tenido problemas. En un intento por conseguir nuevas pruebas, el FBI, la Hacienda Pública y la policía local entran en casa de Waters. A pesar de que defiende su inocencia, pronto aparecen varios elementos incriminatorios. Encontramos munición en la casa. Al ser un exnovio convicto, pudimos arrestarlo por el simple hecho de estar en posesión de esas balas. También encontramos algunas cosas sobre las que nos había hablado su exnovia, como el pulverizador y retales de la camiseta que llevaba Danny Fry la última vez que Pat y yo lo vio con vida. Ese mismo día, un equipo encabezado por el agente Ed Martin entra en casa del segundo sospechoso, Gary Carr. Estábamos sentados con él y le dijimos que íbamos a contarle algunas cosas y luego le daríamos la oportunidad de ayudarnos. Entonces le preguntamos si nos dejaría inspeccionar su casa para asegurarnos de que no había armas y estábamos a salvo, a lo que accedió sin problema. Los agentes encontraron 2 armas. Al tratarse de un ex convicto como Waters, Carr no puede tener armas de fuego. Ed Martin le presiona, alegando que tienen pruebas que lo relacionan con el secuestro de los O'Hare y su posible asesinato, así como el de Danny Fry. Aunque en un primer momento niega toda implicación, poco a poco empieza a confesar. Era en cierto modo una confesión interesada, pero aún así demostraba que Danny, David y él mismo estaban relacionados con la desaparición de los O'Hare. Carr defiende que lo contrataron como guardaespaldas y que David Waters fue el único que empleó violencia. Creía que Waters había matado a la familia O'Hare, aunque no tenía conocimiento directo. Sin cadáveres, las autoridades se abstienen de acusar a Carr del asesinato de los O'Hare, pero sí de conspiración, secuestro y extorsión. Había sido declarado culpable de 3 delitos graves, así que pudimos condenarlo por ley a 2 cadenas perpetuas en una prisión federal. A continuación, nos centramos en el señor Waters. El 20 de septiembre de 2000, David Waters es acusado de posesión de armas, secuestro, extorsión y robo. Delitos que han tenido como resultado la muerte de Danny Fry y la desaparición de la familia O'Hare. Waters accede a realizar una confesión completa a cambio de mayor libertad a la hora de escoger prisión. Según su declaración, el 27 de agosto de 1995 secuestró a los O'Hare en su despacho, haciéndose pasar por un repartidor en compañía de Gary Carr y Danny Fry. Después de escribir la carta para el equipo y pasar por casa de los O'Hare para coger el Mercedes, el grupo se dirige a San Antonio en coche y alquilan una furgoneta. Una vez en la ciudad, se registran en un hotel y Danny Fry se hace pasar por John Garth Murray al vender el Mercedes. Por su parte, Gary Carr vuela hasta Nueva Jersey con John para preparar la transferencia de $600,000 bajo el nombre falso de Conrad Johnson. John fue al banco por sí mismo y firmó los papeles necesarios. No pidió ayuda entonces, ni lo hizo al recoger el oro en el Banco Frost de San Antonio el 29 de septiembre, aunque había un guardia de seguridad armado. Aunque habían planeado deshacerse de los O'Hare en cuanto consiguieran el oro, Waters y John se cayeron bien. Le dijo que los libraría en cuanto consiguieran el dinero. Y supongo que John les transmitió esa idea a su madre y a Robin. De algún modo convencieron a los O'Hare de que solo querían su dinero y no les interesaba matarlos, aunque no era eso lo que tenían en mente. Los criminales asesinan a los O'Hare en cuanto consiguen los $500,000 en monedas de oro. Llevaron a John a una habitación y los 3 se abalanzaron sobre él. Le pusieron un cinturón alrededor del cuello y apretaron mientras le colocaban una bolsa de plástico para asfixiarlo y estrangularlo a la vez. Cuando acabaron con él, volvieron a la habitación contigua para estrangular a Madeline y a Robin. Cortan en pedazos los cuerpos y los guardan temporalmente en grandes bidones de metal en uno de los almacenes. Temiendo que Danny Fry se derrumbe y acuda a la policía, Carr y Waters le disparan cerca de Dallas y lo desmembran. David estaba loco y quería vengarse.
No le importaba lo que les pasara a los O'Hare. Para él, el secuestro no tenía nada que ver con el $500,000, sino con el artículo que Madeleine había escrito en el boletín de la asociación. Eso lo avergonzó, lo puso furioso y decidió que se las pagaría. El dinero fue una consecuencia, mientras que vengarse de Madeleine era el verdadero motivo. En un curioso inciso, Waters explica que los $500,000 en monedas de oro desaparecieron poco después. Gracias a la colaboración ciudadana en otro caso, las autoridades descubren que un segundo grupo de ladrones dio con el oro mientras desvalijaban almacenes en la zona de Austin. Es una de las ironías del caso. Robaron el oro a los culpables, después de todo por lo que habían pasado para conseguirlo. Encontraron el oro por pura casualidad y se lo gastaron. Como parte del trato, David Waters accede a colaborar con la policía para encontrar los cadáveres, enterrados en un apartado rancho de Texas. El antropólogo forense David Glassman dirige la excavación, que comienza dividiendo el terreno en sectores. Solemos usar palas al comenzar la excavación. Cuando estábamos a unos 20 o 25 centímetros de profundidad, encontramos el primer hueso. A medida que se van encontrando restos, recurrimos a herramientas más pequeñas y pasamos la arena por un tamiz. No tuvimos que cavar mucho para encontrar otros restos óseos que sin duda eran humanos. Los cadáveres de Madeleine Murray O'Hare, John Garth Murray y Robin Murray O'Hare quedan poco a poco al descubierto en una tumba a escasa profundidad. Dentro de una bolsa, la policía también encuentra la cabeza y las manos de Danny Fry. El momento en que descubrimos que estaban allí fue muy duro. Había pasado mucho tiempo en busca de esas personas. Y saber que sus restos estaban bajo tierra fue muy triste para mí. No merecían morir, y menos de la forma en que lo hicieron. Perdí gran parte de mi propia historia. Recuerdo las apariciones de Madeleine O'Hare en los programas de entrevistas y en los medios de comunicación en general, siempre atrevida y desafiante. Esa mujer tenía algo. Es una pena. A finales de marzo de 2001, David Waters es condenado por el papel que desempeñó en el secuestro y los asesinatos. El juez del distrito lo condena a 88 años de prisión por estos y otros cargos que se le han imputado. En 2003, tan solo un par de años después, fallece a causa de un cáncer de pulmón que pone fin a una vida marcada por el crimen. Para él era fácil ser un depredador porque formaba parte de su personalidad, algo tan sencillo como vestirte cada mañana. Era un hombre retorcido, al que no le importaba hacer daño a los demás. Fue un caso difícil, todo un reto en el que tuvimos algunos momentos estelares. McCormick y Tim Young merecen gran parte del mérito por seguir las pistas. Es un afortunado ejemplo del esfuerzo de varias agencias trabajando a diferentes niveles y coordinando sus avances. Atrapamos a los malos y una vez más se hizo justicia. El saqueo de una tumba perturba antiguos espíritus indios. Me corría sudor frío por la nuca. Para mí, era como contemplar a un hombre abusando de nuestros niños. Le dije, pagaremos por lo que hemos hecho. Debe morir. Tenía una lista negra y yo estaba entre ellas. ¿Podrá un confidente secreto ayudar a los investigadores a detener a... Vamos a enterrarle. Vamos a enterrarle. Era la maldad personificada. Saqueador de tumbas. Es una siniestra historia que empieza en el hermoso pero desolado desierto de Black Rock, en Nevada. El arqueólogo Jack Harrelson y su mujer Pam están buscando una legendaria cueva india.
Acampamos en el lecho seco de un lago, rodeados de montañas. A la mañana siguiente nos levantamos y empezamos a andar al pie de esta montaña. Mira allí. Y por fin encontramos la cueva. Dijimos, es aquí. Los dos estábamos bastante emocionados, pero también teníamos un poco de miedo. Desafiando la legislación federal y arriesgándose a acabar en la cárcel por perturbar un antiguo cementerio, Jack Harrelson y su esposa Pam empiezan a excavar en la cueva protegida. Teníamos un cedazo enorme que nos servía para filtrar la tierra. Era increíble las cosas que sacábamos con este sistema. Casi cada vez que llenábamos el cedazo sacábamos algo. Sabíamos que era ilegal, pero no nos importaba. En cuanto Jack encontró la cueva, pasó allí todos los fines de semana, todos los días disponibles, todas sus vacaciones, durante 2 años sacando escombros de la cueva. A veces incluso viajaban de noche. Utilizaban redes de camuflaje para ocultar su vehículo, por si las autoridades territoriales sobrevolaban la zona. Jack estaba obsesionado con encontrar objetos de todo tipo, pero en realidad buscaba algo realmente espectacular. Jack y Pam descubren puntas de flecha, joyas y calzado de la cultura paiute que floreció antaño en el desierto de Black Rock. Hay un mercado negro para los objetos de los nativos americanos. Los buscadores de tesoros, los que profanan los sepulcros de los indios, se llevan los objetos funerarios, los limpian y los venden. A pesar de los riesgos, Jack y Pam siguen excavando cada vez más adentro de la cueva, hasta toparse con un extraordinario descubrimiento. Pensé, caramba, ¿qué será eso? Cogí un cepillo y lo limpié. Era una cesta muy grande. Y le dije, Jack, mira eso. Y él me dijo, es un sepulcro. Retiré todas las piedras a su alrededor y finalmente pude despegarlo de la tierra y lo saqué afuera, como si lo llevara en brazos. Y él me dijo, ¿sabes qué llevas ahí? Contesté que no. Y él me dijo, ahí dentro hay un niño. Entonces pregunté qué íbamos a hacer. Y él dijo que lo esconderíamos entre las matas de salvia, bien cubierto por si alguien subía hasta aquí. Y seguiremos adelante, porque seguro que hay más. Yo dije que de acuerdo, pero me entró una sensación muy rara. Empecé a pensar en enterramientos, en seres humanos, en nosotros. Y pensé, no deberíamos desenterrar tumbas. ¿Qué estamos haciendo? De repente, lo tuve muy claro y le dije, no podemos tocarlos. Y él me dijo, bueno, pero es que tenemos que hacerlo. Y nos pusimos a discutir. Jack cogió estas cestas y se las llevó a su casa, en Grants Pass, Oregón. Luego abrió el grifo de la ducha con el agua muy caliente para que se fuera vapor en el cuarto de baño. Con el efecto de este vapor, las cestas se reblandecieron de nuevo, de manera que pudo abrirlas y en su interior había restos humanos. Había un niño y una niña. El niño era muy pequeño. Tenían las caras hundidas, pero con la piel todavía pegada a los huesos. Su pelo estaba intacto. Estaban completamente momificados. Era fascinante, pero no podía dejar de pensar que me pasaría algo malo. Eso es lo que pensé, que me perseguiría un espíritu indio o algo parecido, que se vengarían causándome algún daño por haber hecho esto. Y pensé que teníamos que volver a enterrarlos en la cueva, pero nunca lo hicimos. Terminaron en el jardín. Jack se apoderó de los objetos funerarios de los cestos, despojó los cadáveres de su ropa, cualquier cosa que podía serle útil, y lo expuso todo en su casa. Jack tiró los restos en una bolsa de basura. Excavó una fosa en el jardín y los enterró. Si los muertos no se quedan allí, donde fueron enterrados, sus espíritus se perderán porque no sabrán dónde está su cuerpo. Por eso es importante dejar en paz las tumbas de nuestra gente. Le dije, no me extraña que detengan a la gente que desentierra muertos en los cementerios indios. Y él me contestó que tenían miles de años, que nadie lo sabría. Pero yo le dije que alguien se enteraría y que tendríamos que pagar por lo que habíamos hecho. A continuación, me lo contó todo sobre la cueva. Estaba muy orgulloso de lo que había hecho.
Y más tarde... Me corría un sudor muy frío. Nunca olvidaré la sensación de sostener las calaveras. Jack Harrelson ha enterrado 2 cadáveres indios en su patio trasero. Pero no podrá guardar el secreto mucho tiempo. Mi hermano, mi cuñada y yo fuimos a verles un día de visita y ella le preguntó por qué le crecían tanto los girasoles. Y él contestó que los abonaba con indios muertos. Creyeron que era una broma, pero algo más tarde hablaron con su exmujer y supongo que ella les dijo que sí, que bajo estos girasoles habían 2 niños indios enterrados, que eso era un fertilizante. Y eso ya fue demasiado. Quiero decir que hay bastante diferencia entre recoger puntas de flecha y desenterrar niños muertos. Cuando los rumores llegaron a oídos de las autoridades, estas se dirigieron al capitán de la policía de Oregón, Walt Markey, que investigaba el comercio ilegal de objetos nativos americanos. El fiscal me pidió que investigara ese asunto para ver si era cierta la historia de unos indios muertos en el jardín de Jack Harrelson. Marquis se lanzó a investigar este caso con toda su energía. Empezó haciendo lo que casi todos los periodistas y sin duda muchos policías y detectives suelen hacer. Fue inmediatamente a interrogar a la ex esposa. Y de repente, Walt Markey, acompañado de un par de agentes más, llamó a mi puerta. Querían que les diera más información. Y le dije a Walt que no pensaba contarle nada a menos que me garantizara la inmunidad. Al principio no quería decirme nada porque estaba involucrada en los delitos. Pero nos conocimos mejor y finalmente Pam confió en mí y me contó lo que había ocurrido durante los años de su matrimonio con Harrelson. Pam tenía una hija llamada Lori Longdon, de un matrimonio anterior. Y en algún momento, mientras estaba casada con Jack, se enteró de que éste había abusado sexualmente de Lori. Según me contó, aquella noche Pam esperó a Jack en la puerta con una pistola en la mano. Y quité el seguro. Preguntó, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, has abusado de ella. ¿Por qué? No es más que una niña. Él solo se me quedó mirando y me dijo, no he hecho nada. Y yo insistí, ¿que no has hecho nada? Lori me ha contado en detalle todo lo que le has hecho y no puede inventárselo porque ni siquiera sabía nada de todo eso. Bueno, sí, lo he hecho. ¿Y qué? Tampoco hay para tanto. ¿Que no hay para tanto? Estás enfermo. A partir de entonces empecé a odiarle. Lo hizo arrastrada por ese hombre al que entonces amaba. Luego llegó un momento en el que el amor empezó a desvanecerse y más tarde su amor por este individuo se había agotado por completo. Walt Markey garantizó a Pam la inmunidad judicial y ella empezó a revelar la historia de la montaña elefante. Hablamos un poco sobre el tema y yo le dije que sí, que habíamos excavado la tumba y que los cuerpos de los niños indios todavía estaban en su jardín. Me dijo que cuando se divorció de Jack, él se quedó con todas las fotos. Habían sacado fotos en las que se les veía a los dos excavando la cueva. Pero Pam se había quedado con todos los negativos. Los hicimos revelar y por supuesto pudimos ver a Jack excavando en la cueva. Las cestas funerarias, todo corroboraba las declaraciones de Pam. A continuación, había que encontrar la cueva. Por lo tanto, metimos a Pam en un avión de la policía de Oregón y volamos al desierto de Black Rock. Pat Barker, arqueólogo de Nevada, dirige la investigación. Se sospecha que Jack Harrelson ha estado excavando en este yacimiento y estamos aquí para evaluar los daños infligidos y el valor de los hallazgos. Le había explicado todo lo que habíamos sacado de la cueva. Quedó impresionado. Me preguntó cuántas camionetas habíamos llenado con este botín y yo le contesté que solo sabía que habían sido 3 años de trabajo muy duro y sucio. La inspección de Pat Barker revela que la excavación ha destruido el único vestigio recuperable de una antigua cultura. Jack Harrelson había saqueado uno de los yacimientos más importantes de Norteamérica. Había infringido la ley. Es un verdadero crimen robar todo este material. Un crimen contra la historia y contra el pueblo americano y un verdadero delito. La inspección y las fotos demuestran la realidad de este delito. Y Walt regresa a Oregón armado con estas pruebas para plantar cara a Jack Harrelson. Nos dirigimos a casa de Jack Harrelson. Entramos por el caminito de la casa y Jack Harrelson estaba de pie junto a la puerta, apoyado en el dintel y tomando una taza de café. Le dije que había venido a investigar un crimen, su saqueo de una cueva en el desierto de Black Rock, y le pregunté si podía entrar en su casa. Jack me dijo que podía investigar todo lo que quisiera.
Marquis registró el domicilio de Harry, pero no encontró objetos ilegales ni restos humanos. Yo sabía que tenía como 10 hombres juntos. Por lo tanto, apelé a ese ego y le dije, mira Jack, lo sé todo sobre la cueva y deberías estar orgulloso. Lo que has hecho es increíble y te harás famoso. Se me quedó mirando y preguntó, ¿de veras lo cree? Y le dije, oh sí. Es un gran avance para la investigación. Igual intenta sacarle más datos. Me contó todo lo que había hecho en la cueva y se mostraba muy orgulloso de su supuesta hazaña. No voy a negar que encontramos cosas bastante interesantes. Mucho tiempo esperando poder hablar de esto, pero no sabía cómo hacerlo, porque era consciente de que lo que había hecho estaba mal. Jack confiesa que ha escondido el botín a unos kilómetros de allí, pero no dice nada de los cadáveres. ¿Podría enseñármelo? Supongo que sí. Mientras interrogaba a Jack y le acompañaba hasta un escondrijo en el campo, donde había guardado algunos de los objetos sacados de la cueva, una brigada policial estaba excavando en su jardín trasero en busca de los restos mortales de los 2 niños. Había un camión de 10 metros de largo aparcado delante de la casa y 15 o 20 agentes registrándola, recogiendo objetos, documentando su situación. Cuando regresamos a casa de Jack, este no sabía que estábamos cumpliendo una orden de registro de su residencia. Y por supuesto, al darse cuenta, Jack se sintió traicionado. Estaba furioso. Aunque la policía ha recuperado muchos objetos, la prueba física más importante todo ha parecido. Tenía varios agentes en el patio excavando con palas, intentando localizar los restos, pero no lo conseguíamos. Entonces llamé a Janet Joyer, arqueóloga del servicio forestal. Vino con su paleta y solo tardó unos minutos en encontrarlos. La arqueóloga llamó a Wal Marquis y le dijo que echara una ojeada. Le dijo, mira, aquí falta algo. Y fue entonces cuando descubrieron que las cabezas de los niños habían sido separadas de los cuerpos. No podía comprender cómo podían faltar los cráneos. Le pregunté si podían haberse desintegrado de alguna forma y ella me aseguró que era imposible. Alguien se había llevado los cráneos. Habían desaparecido. Jack Harrelson fue detenido, inculpado de robo y profanación de cadáveres. Pero él insistió en su inocencia. Lo llevaba escrito en la cara, estaba muy afectado. Pero no creo que fuera consciente de lo que le esperaba. El juicio contra Jack Harrelson se inició en enero de 1996. Fue procesado por maltratar cadáveres, es decir, por enterrar los restos humanos en su patio trasero. También estaba acusado de robo. La acusación fundamentó su alegato con el de las pruebas aportadas por Marquis y con la ayuda de miembros de la tribu Paiute. Los huesos y los restos humanos que habían contenido estas cestas ya no estaban donde debían estar. En las cestas. Me dolía mucho. El testimonio de Wilson Wiwa fue devastador para Harrelson. Ahí estaba un chamán nativo americano, un hombre muy religioso, ante el tribunal, diciendo que aquel hombre no tan solo había profanado un sepulcro, sino que también había atacado el espíritu de todo su pueblo. Nuestro pueblo no trata a los muertos con esta falta de respeto. Por lo tanto, muchos americanos de la tribu de los Paiute del norte estaban indignados porque los había desenterrado, vuelto a enterrar en su jardín, para cultivar luego flores en esta tierra. Durante el juicio, miembros de la tribu entonan una plegaria a sus difuntos. Hemos rezado intensamente para que los cráneos vuelvan a unirse con sus cuerpos. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más. Mientras que los la paiutes verdad. rezan, Pam Ralph sube al estrado para prestar declaración contra su exmarido. Estaba muy nerviosa porque hacía mucho tiempo que no le veía. Le miré una vez y estaba tan lleno de odio. Opinaba que estábamos dándole demasiada importancia a todo aquello. Sí, hablamos de que estaba mal hecho. La única cosa que Jack Harrelson reconoció que no era correcta, aunque dudo de que le pareciera incorrecta, fue que no tenía permiso para excavar en aquella cueva. No se arrepentía en absoluto
No sentía ni demostraba sentirse culpable por nada de todo lo que había hecho y estaba genuinamente sorprendido por la energía con la que estábamos acosándole todos. Jack Harrelson declaró ante el juez O'Neill que él era un arqueólogo. El juez le sostuvo la mirada y le dijo, no, no lo es, usted es un ladrón. Y eso es algo que Jack Harrelson no podía aceptar. Estaba tan furioso que realmente quería matar al juez. ¿Ha alcanzado el jurado un veredicto? Sí, señoría. El jurado no tarda mucho en alcanzar un veredicto. Jack Harrelson es declarado culpable de robo y profanación de tumbas y condenado a 2 semanas de cárcel y una multa de $2,5 millones. Es un castigo récord, pero no el resultado que muchos estaban esperando. Wal Marquis no se quedó muy satisfecho con el resultado de aquel juicio. Opinaba que aquel caso no estaba cerrado, ni mucho menos, puesto que todavía no habían aparecido las calaveras de los 2 niños. Se lleva el secreto a la cárcel, frustrando los esfuerzos de los paiutes para recuperar a sus ancestros. Rezamos por él, por su ignorancia. Rogamos porque aprendiera, como todos los seres humanos necesitan aprender de sus errores. Y sin embargo, siguió cometiéndolos y se metió en más apuros. A continuación, el plan asesino de Jack Harrelson. Dos años después del juicio de Jack Harrelson, Wal Marquis sigue buscando los 2 cráneos desaparecidos. Recurre a sus fuentes confidenciales y le llegan inquietantes noticias. Tras cumplir una corta condena de cárcel y arruinarse con la explotación, Harrelson vuelve a entrar en el negocio de las antigüedades ilegales. Recibí una llamada de un agente especial de la Administración Territorial. Según me dijo, uno de sus confidentes se había ganado la confianza de Jack Harrelson y este le había dicho que tenía la intención de regresar a la cueva de la montaña Elefante para completar las excavaciones. Cuando conocí a Jack, me dijo que llevaba bastante tiempo en el negocio de las excavaciones, que todavía tenía algunas en marcha y que le habían detenido por este motivo. El confidente es un extraficante de anfetamina que coopera con la policía. El pasado de Brian es bastante accidentado. Forma parte del mundo del AMPA en el sur de Oregón. Es una larga historia de consumo y tráfico de drogas y se había metido en suficientes líos con las autoridades para aceptar convertirse en soplón. Había ayudado a las autoridades locales en varios casos importantes y Marquis conocía sus andanzas en el pasado. Para pillar a un criminal nada como otro criminal y yo tenía mucha experiencia. Walt le explica la misión secreta que debe llevar a cabo. Walt me había dicho que buscaban un par de calaveras, los cráneos de aquellos niños que se había llevado de la cueva y que no habían podido recuperar todavía, aunque sí habían encontrado el resto de los cuerpos en su patio trasero, y me dijo que aquello era lo que realmente quería recuperar. Entonces, tuve que montar un plan para averiguar si Jack todavía poseía los cráneos, sonsacarle y finalmente apoderarme de ellos. En su primer encuentro, Brian intenta la confianza de Jack, ofreciéndole una valiosa colección de flechas. Conocí a cierta gente que me conocía también. Había hablado con ellos y ellos sabían de mi pasado. Por lo tanto, no le preocupaba en absoluto que pudiera estar relacionado con la policía. La fiscalía nos consiguió el permiso para equipar a Brian con un micrófono oculto durante sus conversaciones con Jack. De manera que cada vez que Brian se ponía en contacto con Jack, llevaba una grabadora en el bolsillo que iba grabando sus conversaciones. Estaba acostumbrado a llevar micrófonos ocultos. Siempre llevaba uno. Me parecía natural. Tienes que olvidarte de que lo llevas porque si piensas en eso todo el rato, los otros pueden darse cuenta de que te pasa algo raro. Es como los perros que notan cuando les tienes miedo. Teníamos una grabadora muy pequeña que Brian llevaría en el bolsillo y el cable del micrófono salía del bolsillo y le subía por debajo de los pantalones. Si la conversación se prolongaba demasiado, tendría que ir al lavabo para darle la vuelta a la cinta. Una vez me dijo que era imposible que alguien pudiera grabarle la voz. Dijo, tú podrías llevar encima una grabadora. Y yo me agarré la barriga y le dije, oh sí, aquí está el micrófono. Habla, hombre. Y nos echamos a reír. ¿Quién sabe lo que Jack habría hecho si hubiera descubierto que Brian llevaba una grabadora encima? Creo que Jack es un tipo muy peligroso. Creo que es muy peligroso desde hace tiempo. Now, there are 5 special dig areas.
Jack no revela nada sobre los cráneos, pero pide a Brian que le ayude con un trabajo sucio. Quiere que Brian robe objetos funerarios de una cueva india cercana. No quería ir él porque ya había sido detenido anteriormente. Yo le dije que ya me encargaba yo. Le traía los objetos y luego nos repartíamos los beneficios. Semanas más tarde, Brian impresiona a Jack al regresar con un montón de objetos supuestamente robados. Dijo, esto es estupendo, sigamos así. En aquella época yo me dedicaba a ganarme su confianza. Todo era una estrategia que habíamos montado. No creía poder confiar en ti. Todo aquel material había sido proporcionado por la policía de Oregón, y Jack cayó en la trampa. Poco a poco, Harrelson empezó a ver a Brian más como un amigo que como una amenaza de cualquier tipo. Brian Dolan es un confidente increíble. Se sentía totalmente cómodo llevando un micrófono oculto. No le costaba nada hacer que la gente hablara de sí misma. Y se sirvió del hecho de que a Jack Harrelson le encantaba hablar de sí mismo. Casi todos los criminales caen por una de 3 posibles causas de perdición. Puede ser la codicia, las drogas o el ego. La debilidad de Jack era el ego. Tenía un ego enorme. Se sentía el primero en cuanto a antigüedades. En cierto momento incluso le dije, Jack, eres un diccionario andante en cuanto a antigüedades. Y él se puso tan ufano como un gallito, de manera que no tardó mucho en confiarse. Yo le alimenté el ego y a partir de allí él se fue explayando. Brian le preguntó a Jack qué había pasado con aquellos indios que había enterrado en su jardín. Y Jack le dijo que la policía los había encontrado y los había desenterrado. Y Brian le preguntó qué había pasado con los cráneos. Y Jack le contó que todavía los tenía, que estaban escondidos en un cuchitril no lejos de allí. Le dije, caramba, Jack, eso es increíble. ¿Todavía los tienes? Y él me dijo, ah, sí, y no los van a encontrar nunca. Le pregunté qué valor tendrían en su opinión, y él me dijo que no quería que le pillaran por culpa de eso. Entonces me dijo que me daría uno de ellos y yo le dije, caray, tío, genial. Jack había llegado a la conclusión de que los cráneos le habían causado demasiados problemas y que quería deshacerse de ellos. Un día vino con una caja grande, una caja marrón, y me dijo, aquí están. Toma, aquí están los 2. Y yo le dije, no puede ser, estás de broma. Como te prometí. Qué bien. 2 cráneos indios, escóndelos bien. Ningún problema, tío, ya te diré algo. Quería utilizarme para deshacerse de aquello. Llamé a Walt por el móvil en cuanto me marché de su casa y le dije que ya los tenía. Le indiqué que se dirigiera al hotel donde me alojaba. Me siguieron hasta el hotel, subimos arriba con la caja y la abrimos. Y en efecto, allí estaban los cráneos de 2 niños de 2500 años de antigüedad. Me corría un reguero de sudor frío por la nuca. El aire se podía cortar con un cuchillo. Fue una sensación tan intensa tener aquellos cráneos en la caja, sacarlos y sostenerlos en mis manos. Fue una sensación que no olvidaré jamás. Quería devolverlos con el resto de los cuerpos, repatriarlos a las tribus Paiute para que pudieran volver a enterrarlos. A continuación, tenía una lista negra y yo estaba en ella. Jack Harrelson intenta vengarse. Los investigadores han recuperado los cráneos indios, pero sospechan que Harrelson trama algo más. Mandan de nuevo a su confidente, Brian, a casa de Harrelson. Había visto que hasta aquel momento yo había cumplido con todo lo que le había prometido. Por lo tanto, se confió un poco más y empezó a hablar de lo furioso que estaba por la primera vez que había sido detenido. Harrelson empezó a contar sus planes a Brian. Marquis se cree un detective de primera. Pretende hacer carrera deteniéndome. Me dijo que le gustaría mucho eliminar a Marquis. Tenía una lista negra y yo estaba en ella. Una noche, Brian regresó de un encuentro con Jack y dijo que estaba convencido de que Jack Harrelson lo decía en serio. Y nos apresuramos a escuchar la cinta grabada en cuanto pudimos para oír qué había dicho exactamente. Nos dimos cuenta de que la investigación había tomado un giro radical. Walt Marquis. ¿Quién es Marquis? El sargento Marquis. Nos lo tenemos que cargar. Es un jodido embustero.
Al oír sus palabras noté que sonaban muy sinceras y por lo tanto me lo tomé muy en serio. Quería matarme en un combate cuerpo a cuerpo y quería cortarme la yugular con una navaja. Empezó a ponerse furioso y lleno de odio y muy resentido con la gente a la que responsabilizaba por su condena. No hizo más que juntar mentiras y más mentiras, y se las colocó al juez y al jurado. Ya, claro. Me dijo, no eres un arqueólogo aficionado. No eres más que un ladrón. Y lo dijo allí mismo durante el juicio. Qué jodido, ¿eh? ¿Cómo crees que me sentí yo? No sé, tío. No soy un ladrón. Ni lo he sido nunca. Pero sí soy un asesino. Empezó a hablar de matar a la gente, gente que merecía morir. Quería matar al juez, quería matar a un antiguo socio. Creía que todos le habían juzgado mal, que él no había hecho nada malo y quería matarlos. Estoy convencida. Teníamos que averiguar hasta qué punto lo decía en serio y tuvimos la idea de introducir un supuesto mercenario para ver hasta dónde pretendía llegar Jack Harrelson. Quería que Brian se pusiera en contacto con Jack y le dijera que tenía un amigo que era mercenario y que para él asesinar a alguien era pura rutina. Entonces tuve que ir de nuevo a verle para ofrecerle la posibilidad de encargarme del asunto si de verdad quería hacerlo. Lo aceptó enseguida. Le dije que conocía un par de tipos con los que solía relacionarme y que uno de ellos era un mercenario en Honduras y que había trabajado para el gobierno. Oye, Jack, conozco a un tío que igual puede ayudarte. ¿Ah, sí? Ajá, le conocí en la cárcel. Es un motero, un cabrón realmente duro. Sí, podría hacerlo. Pero tú también deberías hacer algo por él, ¿sabes? Hombre, claro. Dijo que le encantaría de verdad. ¿Confías en él? Pero que prefería que lo hiciera otro, aunque todo el mundo supiera que había sido él, Jack Harrelson, el que se lo había encargado. Dijo, así la gente me mirará de otra forma. Le diré que te llamé. No, no quiero verle. No quiero hablar con él. No quiero que haya ninguna conexión entre nosotros. Es demasiado peligroso. De acuerdo. Diré que habrá más de uno. Jack tiene una larga lista de enemigos, pero su primera víctima no es Walt Marquis. Es Lloyd Tolles, su antiguo socio en la mina. Lloyd y él habían tenido negocios en el pasado y según Jack, Lloyd le había estafado unos $7 millones en minerales. Cuando Jack Harrelson empezó a hablar de la gente que quería matar, quién sería el primero de la lista, resultó que Lloyd Tolles estaba el primero porque era el más fácil de eliminar. Me pidieron que escuchara una grabación. Pusieron la cinta y era Jack. Reconocí su voz al momento. Y el tío iba hablando y de repente me di cuenta de que estaba hablando de matar. De matarme a mí. Pero a ese Lloyd Olds hay que meterle una bala en la pelvis. Para que quede inválido. Para que ni siquiera pueda mear. En cierto momento incluso hizo el comentario de que no le importaría que alguien lanzara una bomba en la calle y matara a toda su familia. Que haría un servicio al mundo entero. Dejé que me explicara cómo quería que lo hicieran. Dijo que quería que lo enterraran en algún lugar donde no le encontraran jamás. Brian insistió diciéndole que una vez hecho ya no había marcha atrás. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? ¿Va en serio? Y creo que Jack le contestó que estaba completamente seguro. Le pregunté 6 o 7 veces en varias ocasiones si era realmente eso lo que quería, porque en cuanto se lo dijera a aquel tío, la cosa ya estaría hecha. Que no habría manera de dar marcha atrás porque sería demasiado tarde. Y él me dijo que sí, que estaba decidido. Como pago por el asesinato de Lloyd Tolles, Jack pretendía darle óvalos de la mina que había causado su enemistad. Me dijo, te diré lo que vamos a hacer. Te daré $15,000 en ópalo negro. Así no podrán relacionarme con este asunto. Me fui a casa de Jack y al entrar vi que tenía esos tarros de ópalos negros. Dijo, con esto debería bastar. Y yo le dije que se los daría al tipo en cuanto hubiera terminado su trabajo. Toma, para nuestro amigo. Vale. Tronco, te digo algo. Cuídate. Acordaron que Brian debería darle a Jack alguna prueba de que Lloyd Tolles había sido asesinado. Nos fuimos al bosque con Lloyd y cavamos una fosa. Me ataron una cuerda al cuello.
Me cubrieron por completo de barro, la cara, la cabeza, todo. Y me metieron en la fosa. Entonces abrí los ojos y la boca, como si me hubieran ahorcado. Sacaron la foto. A mí me pareció que todo resultaba increíblemente realista. En la foto parecía realmente que estuviera muerto. Pasaron 3 días y yo ya tenía la foto. La llevaba en el bolsillo del abrigo. Llamé a Jack y le dije que tenía que ir a verle, que quería enseñarle algo. Y me dijo que de acuerdo. Mientras tanto, él había encendido la chimenea. ¿Sabes? Aquel asunto del que hablamos. ¿Sí? Soluciónalo. Dijiste que querías alguna prueba. Espero que con esto te baste. Cuando le enseñé la foto, se la quedó mirando y se echó a reír. Jack dijo que aún habría sido mejor si le hubieran destripado y tirado en la calle. Está enterrado en un claro del bosque cerca de Brookings. Yo había escrito en el pie de la foto a quemar para que se deshiciera de ella y la quemara. Él abrió la chimenea, volvió a mirarse la foto y la lanzó al fuego. Uno fuera, quedan 3. Le dije, estaba seguro de que te gustaría verlo. Jack Harrelson ya tiene la prueba de que su enemigo y antiguo socio Joey Tolles ha sido asesinado. Pero la foto es un montaje, ideado por la policía para implicar a Harrelson en un intento de asesinato. ¿Todo solucionado? Eso parece. Si Harrelson deseaba realmente matar a Joey Tolles, y así sucedió, pagando a un asesino a sueldo, y creía que esta persona lo había hecho, entonces no cabía duda de que seguiría matando. ¿Quién va ahora? Marquis. Él creía haber matado a alguien. Era la maldad personificada. No era un ser humano. Poco después, las autoridades pudieron detener a Harrelson. Llamaron a Jack para que saliera de su casa y finalmente acabó rindiéndose. Fue procesado y se declaró culpable de 2 cargos de profanación de cadáveres. También estaba imputado por inducir al asesinato. La fiscalía se valió de las cintas grabadas para sustentar la acusación. Tenemos un confidente y tenemos una cinta en la que este sujeto dice estar interesado en matar a 4 personas si se dan las condiciones adecuadas. ¿Cómo iba a matar a alguien? Solo era una broma. Me gusta llamar la atención. Pero la defensa de Harrelson no convence al tribunal. Las pruebas eran contundentes y fue declarado culpable de un cargo de intento de asesinato y de conspiración para cometer asesinato. Sí, le condenaron a 120 meses de cárcel y 2 años más por lo de los cráneos. Para nosotros, cuando las personas mueren, se convierten en seres sagrados. Por lo tanto, si alguien les perturba, es el deber de los vivos, de aquellos de nosotros que todavía están en este mundo, de asegurarse que son devueltos a la tierra con mucho respeto. Es muy importante volver a enterrarlos. Según nuestra leyenda de la creación, hemos sido creados de la tierra y el barro. Y cuando morimos, nuestro espíritu sigue viviendo, pero los huesos vuelven a convertirse en polvo. Robar tumbas es monstruoso. Solo puede hacerlo alguien muy malvado. Para nosotros está muy mal. Pero les pasa factura. No se dan cuenta. Pero Jack Harrelson ha tenido que pagar por lo que hizo. La perdición de Jack Harrelson no se produjo en realidad cuando empezó a hablar de asesinatos. En realidad, se produjo cuando sustrajo a estos niños nativos americanos del lugar donde debían estar y se los llevó a un lugar que no les correspondía. Creo que fue su karma. Por eso está ahora donde está. En la actualidad, Harrelson cumple su condena en la cárcel federal de Sheridan, Oregón. El capitán Walt Marquis fue ascendido a director del Departamento de Fauna Salvaje de la Policía de Oregón.
Walt se siente satisfecho por haber hecho lo que hizo a favor de los Paiutes de Nevada. Aprendí mucho con todo este asunto. Cuando empecé a investigar a Jack Harrelson, no fui capaz de localizar los cráneos. 6 o 7 años más tarde, me convertí en un investigador más eficaz que antes. En nuestro oficio nunca dejas de aprender y sigues creciendo. Y quizás solo tenía que haber sido más paciente.